Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y bienvenidos a la mejor guía de Sun Wukong, el nuevo personaje que ya hemos conseguido. Por si te has perdido el vídeo anterior, te lo voy a estar dejando por aquí y en la descripción te voy a dejar un porrón de códigos para que puedas ir a conseguir hasta 1800 gemas o diamantes por si acaso los necesitas. Para las invocaciones, corre porque se gastan, vete y canjealos todos, pero antes te tienes que ver el vídeo, darle like y todo eso. Bien, vamos para allá. Vamos a hablar de Sun Wukong, de sus habilidades y de si es bueno o no. Vamos a hacer una pruebita, yo ya he estado probándolo y vamos a hacer una pruebita y bueno, vamos a ver para dónde es bueno y si sirve, si no, si te estás pensando en tirar o no tirar, pues espero que este vídeo te ayude. Si es así, déjamelo en los comentarios y bueno, iremos hablando un poquito sobre él y lo iremos viendo en vídeos futuros también. Bien, pero en este vídeo vamos a sacar todas las conclusiones, eso por lo menos. Vamos a hablar de Sun Wukong y Sun Wukong lo primero que tenemos que hacer o decir es que es de la facción del Consejo de Pesadilla. Una facción bastante fuerte y que yo creo que la mayoría de nosotros solemos utilizar, sobre todo en el boss de clan, en el dragón. Y también es del escuadrón de los guardianes, que bueno, no está nada mal porque para complementar un poco lo que ya tenemos, que yo lo que tengo por aquí es, bueno, quitando un par de ellos, bastantes tanques y bastantes cositas que no utilizo muy a menudo, pues me va a venir bastante bien para estas facciones o para poder combinar en algún momento dado con estos héroes. Vale, chicos, dicho esto, vamos a hablar un poco del héroe. Y el héroe, pues ya vemos que es un luchador, nos lo pone por aquí, vigorosos guerreros, expertos en combate cuerpo a cuerpo. Y tenemos que ver que es de ataque individual. Si le pulsamos aquí, pues nos va a aparecer, se especializa en infligir daño a objetivos individuales. También tiene ataques múltiples con las habilidades que vamos a ir a ver a continuación. Tiene control fuerte, en este caso se puede aplicar aturdimiento, congelación o lanzar al objetivo por el aire. Vamos a ver cuál es ese control que tiene el personaje. Y ojo que también tiene invocación, lo tiene todo, chicos. Este héroe lo tiene todo, ha venido para cambiar el meta y para meterse ahí de lleno. Vamos a verlo poco a poco. Bien, se especializa en utilizar invocaciones durante la batalla. Ojo que esto está muy, pero que muy bien. Vale, bueno, yo ya lo he subido al 60, lo he probado. Vamos a ir viendo un poquitín, ya sabéis, ascenderlo, porque con las extensiones vamos a conseguir o bien pasivas nuevas, que ahora vamos a ir a ver todas las habilidades, o mejoras de los talentos. Por ejemplo, el tercer ataque básico invoca una sombra de sabio dentro del alcance de la habilidad definitiva. Pueden existir hasta 3 sombras de sabio. La sombra de sabio, si le damos, hereda un 100% de los atributos del campeón. Cada ataque básico inflige un 40% de daño a un enemigo adyacente. La sombra de sabio sufre un 50% más de daño. O sea que podemos sacar hasta 3 simultáneamente. Obtiene una acumulación de poder indomable cada 30 segundos hasta 5 acumulaciones. ¿Y qué es poder indomable? Pues poder indomable es que cada acumulación aumenta el daño infligido a élites o jefes en un 1%. Ya nos deja entrever para qué va a ser muy bueno este personaje. Así que ya sabéis. Bien, vamos a la tercera, que la tercera lo que nos hace es mejorar o darnos la pasiva mirada dorada, que ahora vamos a hablar de las habilidades. En la siguiente, en la cuarta, nos mejoran un poco los atributos básicos. En la quinta mejora el talento, el tercer ataque básico invoca una sombra de sabio, pero no lo mejora un poquitín, no lo voy a leer todo, lo podéis leer vosotros, chicos, pero lo que hace es mejorarnos todavía un poquito más ese talento. Y en la sexta lo que nos hace también es mejorar un poco los atributos. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis que siempre esto hay que llevarlo al máximo en todos los personajes que estemos usando y que es fácil de llevar. Bien, antes de hablar del equipo, vais a ver porque va a ser un equipo muy sencillito para todos, para la gente que está empezando, para los más ballenos, para los que no tengáis equipos, los que os esté costando. Lo he armado de una forma muy sencillita para que todos podáis tener a vuestro Sun Wukong funcionando desde el primer minuto con esta guía. Vale, vamos a ver las habilidades y las habilidades tenemos por aquí. Bueno, esto es lo del talento, lo que hablábamos, el tercer ataque básico, invoca, no lo voy a volver a leer, pero bueno, esto es lo del talento. Y si vamos para atrás, ojo, vamos a darle aquí habilidades, empezamos a ver las habilidades. Habilidad definitiva, empezamos fuerte porque tiene más alcance, ya veis que se agranda un poco el rango y se llama pelos partido. ¿Qué hace los pelos partidos? Pues bueno, inflige un 100% de daño 18 veces a un enemigo y aplica aturdimiento. Aturdimiento, como su nombre indica, pues aturdido no puede actuar durante 0,1 segundos. Muy poquito, pero le aturde. Bien, ¿qué más? Pues bueno, con esto también lo podemos subir. Si vamos subiendo las habilidades, podemos subir
y va a hacer más daño cada ascensión de habilidad o de nivel. Dentro de la habilidad pues va a hacer un 10% más, y la última va a tener un coste de habilidad de menos 100. Bastante bien, una habilidad bastante fuerte que hace daño y además aturde. Vamos a ver las siguientes habilidades. Por aquí tenemos el ataque físico, que es el ataque básico. No tiene mucho alcance, pero suficiente para llevarlo donde lo vamos a llevar. Inflige un 110% de daño a un enemigo, y luego con las mejoras pues podemos ir subiéndolo un 5% de daño con cada nivel de ascensión. Y después ya tenemos esas dos pasivas que veíamos antes, que por un lado tenemos golpe de garrote dorado. El ataque básico tiene un 25% de probabilidad de infligir 200% de daño y aplicar aturdimiento. Si el enemigo es inmune a aturdimiento, cuando se activa en su lugar inflige 160% de daños adicional o extra una vez. Bastante daño, chicos, si se activa y si encima no se puede aturdir. Así que esto, por ejemplo, en el boss de clan nos va a venir genial, o para bosses que no podamos aturdir, o para sitios donde no podamos aturdir al contrincante. También, con cada nivel de ascensión, pues le va a tener un daño adicional activado del 10%, del 10 de death y el último ojo del 20%, con lo que con esta pasiva podemos llegar a hacer también mucho daño. Fijaros que no lo he subido a tope. Como tengo las habilidades, las tengo a la mitad o menos de la mitad. Y ahora vamos a ir a ver cómo se desempeña, porque, bueno, es curioso. Ahora lo vamos a ver y vamos a hablarlo. Vale, y hay que saber utilizarlo también, ¿eh? Ojo que eso es importante, no solamente tenerlo y subirlo. Vale, la siguiente pasiva es mirada dorada. Cuando el campeón activa golpe de garrote dorado, que si le damos por aquí, pues golpe de garrote dorado, bueno, no lo pone, pero bueno, consigue una acumulación de ruptura. Ruptura sí, que ruptura puede acumularse hasta 5 veces. Usa la habilidad definitiva con todas las acumulaciones. Consume todas las acumulaciones de ruptura. La habilidad definitiva consume todas las acumulaciones, lo que permite ignorar, ojo, un 60% de la defensa del objetivo durante 11 segundos. Es mucho tiempo que va a ignorar ese 60% y que vamos a poder hacer, pues bueno, un daño extra que la verdad que nos va a venir genial. Todo esto, ojo, porque aquí no vamos a subir el ataque o el daño que le vamos a hacer con cada nivel de ascensión, sino que vamos a aumentar la duración del efecto hasta en 1, 2, 3 y 5 segundos. Nos iríamos, chicos, a los 16 segundos de ruptura. Es una auténtica pasada. La verdad que me parece una pasiva. Para ser una pasiva, me parece una pasiva que está rotísima y que está muy bien. Y con el héroe bien equipado podemos llegar a hacer mucho daño. Yo todavía lo tengo que equipar mucho mejor, pero bueno, vais a ver el equipo que le he puesto. Le podía haber puesto mejor equipo, pero le he puesto este para que todos podáis utilizarlo. Porque claro, si yo vengo ahora y le pongo un equipo de endgame y que no tiene la gente que está empezando, o la gente que lo consigue no tiene ese equipo porque no ha podido acceder a esas etapas o lo que sea, va a decir, bien, ¿y de qué me sirve? No estamos aquí para fardar, no estamos aquí para enseñar y para que todo el mundo pueda comprender y pueda utilizar y saber utilizar el héroe, y que lo pueda utilizar desde ya, desde el minuto 1 que lo consigue. He visto por ahí que hay gente que lo ha conseguido en la tercera tirada, así que chicos, darle cañita porque sale, o sea, a mí no me ha salido, pero sale. Ahí tenéis el vídeo anterior, lo podéis ver. Vale, vamos a hablar ahora del despertar y pasamos al equipo. En el despertar lo tengo sin despertar también, ojo, eso importante, porque los despertar de este héroe en concreto son tochísimos. Fijaros el primero, mejora despertar. Los primeros, la primera vez que se activa pelos partidos en cada batalla, los aliados en un radio de 2 casillas obtienen monerías. Le damos a monerías y fijaros lo que hace. Evita la muerte del portador una vez al recibir daño letal y elimina todos los perjuicios y restaura el 50% de su vida máxima. O sea que te resucita, chicos, o evita que mueras. Y encima te quita todos los debuffos y te, digamos que te revive con el 50% de la vida máxima. Esto es brutal y está en el despertar 1. Yo creo que esto está un poco como gancho para que la gente intente sacar más de una copia. Así que ya eso lo dejo en vuestras manos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Despertar número 2, que lo que hace es aumentarnos el ataque. El despertar número 3 lo que hace es que la sombra del sabio tiene un 25% de probabilidad de aplicar aturdimiento al infligir daño a los enemigos. Y si es el enemigo inmune, pues cuando se activa en su lugar inflige 150% de daño extra una vez. Si el campeón tiene mirada dorada, también obtendrá una acumulación de ruptura. O sea, no lo mejora, encima nos pone lo de la ruptura. Está bastante bien. Bien, en el despertar número 4 tenemos penetración de armadura más un 8%. Y en el 5, ojo, que aumenta los efectos de daño de pelos partidos en 18 y eleva el límite de acumulaciones de poder
indomable en 25. Después de usar pelos partidos, la probabilidad de activación del golpe de garrote dorado aumenta a un 35% durante 12 segundos, chicos. La verdad que las ascensiones son muy tochas, pero ahí está el negocio, en que la gente intente sacar cuantas más copias de este personaje mejor, y hay gente que le está metiendo bastante dinero. Vale, chicos, pues dicho esto, vamos a ver el equipo, que sé que os interesa mucho. Y fijaros el equipo, y fijaros que es todo tier 1. Le he puesto todo tier 1 y ahora vamos a ir a hacer una prueba con todo tier 1, para lo que comentábamos antes, que todo el mundo lo pueda utilizar y que todo el mundo sepa cómo llevarlo. Simplemente me voy a parar a deciros cómo lo tenéis que equipar. Luego ya cada uno que le ponga sus mejores piezas. Por eso quiero que el que no tenga piezas, que le pueda meter algo más sencillito y que pueda llevarlo y que lo pueda utilizar y le funcione. Vale, por aquí le hemos metido un tier o un equipo de poderío aniquilador, que lo que te hace es un 35% de daño crítico con las dos piezas, que esto en tier 1 cualquiera lo puede sacar. Luego os podrán salir mejores o peores piezas, pues mejorarlas y ir roleando y bueno, a ver lo que vais consiguiendo. Ya veis que le he podido meter mejores piezas, pero no he querido. Vale, lo que tenemos que... Bueno, voy a hablar primero de la joyería y luego os digo qué es lo que tenemos que intentar sacarle al personaje. En la joyería le he metido un set de ruina que aumenta el ataque un 3% e ignora un 12% de la defensa y la resistencia mágica del objetivo. O sea que todavía vamos a ignorar más defensa para intentar hacer más daño. Es una opción, hay otras opciones de set, pero en lo que nos tenemos que enfocar sobre todo es, lo primero de todo, capar el índice crítico. Es decir, como lo veis aquí en naranjita, pues intentar llegar al índice crítico, sobre todo para los que están empezando. Los que lleváis más tiempo ya sé que esto lo sabéis, pero intentar, de hecho os invito a que entréis en el Discord, a compartir con toda la comunidad pues bueno, cómo lo estáis probando, o dejar en los comentarios con qué set lo lleváis para poder ayudar al resto de personas. Pero lo que tenéis que intentar es el índice crítico, llevarlo al 100% para caparlo, para que así con todos los golpes podamos meter un crítico. Una vez que tengamos eso capado, necesitamos cuanto más ataque mejor. Esto se puede mejorar muchísimo más. Cuanto más ataque mejor, meterle todo lo que podáis dentro del ataque, dentro de las piezas, ir roleando las piezas y meterle todo el ataque que podáis, y después también aumentar el daño crítico. ¿Por qué? Porque cuanto más ataque, más daño vais a hacer siempre. Daño crítico porque lo tenemos capado al 100% o llevarlo lo más cercano posible al 100%, y con cada ataque vais a meter vuestro ataque con el daño crítico, que eso te va a multiplicar el daño y se va a disparar. Así que chicos, es muy importante que os centréis sobre todo en esas tres cosas. Después, la vida va a ser importante por una cosa que vamos a decir a continuación. También, pues la regeneración de furia, como no, es importante, pero yo entiendo que todo a la vez no podemos subir, que es muy complicado, y hay ciertas cosas en las que nos tenemos que centrar, sobre todo al principio, hasta que vayamos sacándoles mejores piezas para el personaje. Yo ya veis que le he puesto un set muy normalito, daño crítico, fijaros que son, o sea, las estadísticas también muy normalitas. Aquí sí que un poquito más de daño crítico, pero fijaros, índice crítico, bueno, tampoco son piezas que digamos que se te va la olla. Para que veáis que funciona, chicos, y que cualquiera se lo puede armar de esta manera. Luego, en el artefacto, pues tenéis el artefacto en el evento. Si vamos para atrás y entramos a el evento, creo que era por aquí, si no me equivoco, por aquí tenemos el artefacto suyo, que es el garrote dorado, que lo que hace es aumentar el daño un 20%, invocar a la sombra del sabio, restaura un 6% de furia adicional. Lo voy a sacar, lo voy a probar y os traeré otro vídeo probando el garrote dorado para ver cómo funciona y ver si mejoramos o no con lo que le estamos poniendo. Y fijaros que yo tampoco, o sea, fijaros que le he puesto uno por poner, para que veáis que cualquiera lo puede equipar de esta manera y que, pues yo creo que va a funcionar. Fijaros, artefacto. Pues bueno, tenéis este que aumenta en 30% el daño contra los objetivos con hemorragia. Le he puesto este, le podía haber puesto otro. O sea, le podéis poner otro. Si le damos aquí, por ejemplo, si queréis le podéis poner pues este mismo. Aumenta su daño un 6% cada 4 segundos que no reciba daño. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces. Cada vez que sufra daño perderá una acumulación. Pues bueno, todo lo que sea aumentar el daño, porque claro, esto va a depender un poco de lo que tenga cada uno, pero todo lo que sea aumentar el daño os va a venir bien. Así que chicos, esto más o menos iré haciendo pruebas y también os traeré pues con los que mejor me está funcionando o así. He probado con este también, que aumenta el daño un 18% cuando tiene más del 80%
30% de vida, pero no os lo recomiendo porque pierde mucha vida, así que este no le pongáis. Vale, chicos, pues dicho esto, vamos a probarlo y os voy a explicar un poco cómo hay que... porque hay que saber utilizarlo, ojo, que tiene su truquillo. Vale, vamos a ir al clan y, por ejemplo, en la cima del dragón, en el boss de clan, vamos a ir a Pesadilla 3, que es donde más pruebas he estado haciendo, para ir un poco más cómodos y que podamos ir explicando. Y que bueno, que tanto veteranos como gente nueva que esté intentando avanzar, esto os va a servir también para Pesadilla 1, 2, 3 y 4, lo que vamos a hacer ahora. Así que chicos, lo vamos a hacer en el 3, pero bueno, para que le sirva a todo el mundo. Bien, lo que vamos a hacer va a ser entrar en luchar. Le vamos a dar la partida de prueba y voy a ir hablando y voy a ir explicando cómo lo estoy haciendo para que bueno, que lo tengamos todo claro, para saber cómo hay que colocar a Sun Wukong en el boss de clan, porque hay que tener un par de cositas en cuenta. Vale, este es el equipo que estoy llevando yo. Sí que hay personajes mejores, personajes peores. Por ejemplo, Hex lo he conseguido hace muy poquito y es uno de los mejores personajes que tengo. Y bueno, la verdad que me ayuda bastante, sobre todo en el boss de clan. Y bueno, en alguna etapa también me ha ayudado. Pero bueno, llevar a vuestros mejores personajes. Ahora cuando veamos la estrategia, en función de lo que os voy a comentar, intentar llevar vuestros mejores personajes para complementarlo con Sun Wukong, o Sun Wukong complementar a vuestro equipo. La verdad que está bastante bien, porque tampoco tiene mucho coste. Bueno, ahora lo vamos a ver. En general está bastante bien. Bien, vamos a empezar, vamos a dejarnos de hablar y vamos a empezar. Y mientras que lo vamos haciendo, os lo voy explicando, que creo que lo vamos a ver mejor. Vale, le damos a partida de prueba y os voy a explicar cómo vamos a colocar a los héroes. Le vamos a bajar la velocidad porque creo que lo tengo en por 2. Igual lo pausamos también para poder ir hablando un poquitín. Mira, vamos a ver. Vamos a bajar por aquí y... Vale, lo que tenemos que hacer es ir colocando a los héroes. Lo pauso para explicarlo porque si no me aturullo, me concentro o digo algo que no tengo que decir. Entonces vamos a colocar todos los héroes y a Sun Wukong lo vamos a dejar para el final. Y ahora vais a ver el porqué, lo vais a ver, mejor que yo os lo explique, lo vais a ver. Vale, vamos a ir colocando a los héroes. Vamos a empezar, pues, por ejemplo, por aquí. Ponemos a este por aquí, a Hex lo ponemos aquí al lado. Yo lo que hago es poner ahora a los healers por aquí. Ponemos a Dolores. Después traemos a Lujuria por aquí. Hacemos así. Vale. Ponemos por aquí. Y Sun Wukong el último, porque fijaros ahora... va a empezar a sacar las copias y las copias, chicos, se van a colocar, fijaros, en los huecos libres. Si lo ponéis al primero, ocupáis un hueco y luego no podéis poner al personaje. Así que mucho cuidado con eso, seguro que a más de uno ya lo ha pasado. De hecho a mí me pasó al principio, porque lo intenté poner más cerca de Dolores y demás, pero lo tuve que llevar para la izquierda para aprovechar estos huecos de aquí. Fijaros la vida cómo baja y lo que tenemos que hacer es... sobre todo al principio, tener mucho cuidado e intentar meterle mucha vida para que no nos lo maten, porque hay que estar constantemente pendiente de él para que no nos lo maten. Vale, activamos todas las habilidades y la de Sun Wukong yo la estoy activando la última. No sé si hay alguna diferencia, yo lo he probado, pero creo que no, entre activarla antes o después, pero bueno, espero a que le metan la hemorragia, porque ya que lleva el artefacto que hace más daño a los objetivos con hemorragia, pues la activo la última. Vale, lo que hacemos es, como su ulti se recarga súper rápido, pues ahora cuando la volvamos a tener, la volvemos a tirar, chicos, fijaros. Vamos a esperar a tener la ulti. Viene por aquí, vale. Estamos en por 1, porque así puedo ir explicando, porque como lo pongan por 2 me empieza a poner nervioso. La tiramos y vamos a volverla a tener cuando el dragón vuelva a tener el escudo, lo vais a ver ahora. No tiramos ninguna más, no la liéis. Y ahora ya es simplemente ir dejando que el dragón haga sus habilidades, cargar las ultis, tener cuidado con la vida de Sun Wukong. Si estáis llevando a Halloween, lo que tenéis que hacer es el espíritu, meterlo. Fijaros, ahora va a hacer el primer meteorito, no me equivoco. No la tiréis todavía para no malgastarla, no hacer overhealing, sobre curación. Y ahora, fijaros, el rugido. Antes de tirar el rugido, la metemos. Ahora la metemos ahí, ¿por qué? Porque le empezamos a curar, hace el rugido y sigue curando la habilidad. Así topea la vida, no hacemos overhealing, no hacemos una sobrecuración, lo utilizamos perfectamente. Ahora hace el meteorito, curamos todo, tiramos con Setran y empezamos otra vez la rotación para quitarle el escudo. Otra vez, vamos así y... Wukong el último, le quitamos el escudo y seguimos pegando. Bueno, pues así lo tenemos que hacer en todas las dificultades y así lo tenemos que hacer en cada ronda que se ponga el escudo.
Luego ya cada uno que lleve los mejores personajes, lo que tenga cada uno. Ahora vais a ver, y luego vamos a ver el daño y vamos a comentar un poco el daño que hace en comparación con otros personajes sin estar al tope en cuanto a habilidades y demás. Vale, vamos a seguir. Ahora voy a darle un poquito por 2 para que vaya un poquito más rápido. Vale, ahora ya llega al 100%. Le damos, activamos otra vez la habilidad, esperamos un poquitín, le vamos a tirar el tercer escudo y luego ya sí que le vamos a dar con todo. Vale, cuidadito con las vidas otra vez, porque la empieza. Fijaros que la vida suya es la que más baja. Y eso que no le llevo con poca vida, pero no sé, es bastante blandito en ese sentido. Otra vez impacto de meteorito. Le esperamos a que impacte, espero que no se muera. Vale, y ahora le vamos a empezar a subir ahora, porque si no se nos va a morir. Y no quiero que se muera. Alguna vez se me ha muerto, haciendo las pruebas se me ha muerto. Vale, ahí tenemos. Vale, le sigue curando. Fijaros que no hacemos en ningún momento overhealing. Y ahora curamos aquí. Tiramos la de Setran. Volvemos a tirar a Dolores. Ahora Hex. Siempre tiro primero las que tardan un poquito en cargar y luego ya las que hacen automáticas. Por eso la de Wukong la tiro la última. Le rompemos el último escudo y ahora sí que vamos a tope a por él. Es posible que en esta pues haga un poco menos de daño porque estoy explicando y bueno, estoy haciendo algo más lento y tal, pero bueno, la cosa es que sepáis utilizarlo y que intentéis probar y hacer vuestros mejores números con él e intentar meterlo dentro del equipo. Vale, ahora ya sí que vamos a ir a tope a por él. También, ojo, mucho cuidado que no se muera. Vale, vamos a ver. Ojo, porque ahora va a tirar el rugido. Le tiramos la ulti. Vale, hay que tener mucho cuidado porque sí que en la última ronda se te puede morir, ¿eh? Ahora sí que tenemos que estar muy atentos, chicos, de que no se muera. Fijaros, los números van subiendo. Yo creo que vamos a llegar a 18.000 sin problema. Vale. Esperamos un poquitín para meterle ahí el espíritu de curación. Ahora, antes de que tire el... Ahora le tiramos ahí el espíritu. Esperamos... Uy, tengo la ulti de Setran, ¿veis? Estoy aquí hablando y tengo las ultis y no las activo. Y pierdo daño, chicos, pierdo daño. No me decís nada. Bueno, aún así... Vamos bien, yo creo que se está entendiendo bastante bien. Ahora ya tiramos la ulti aquí para poder curar, porque ya nos quedan 16 segundos. Llegamos a los 18.000 de sobra. No sé si se va a llegar a morir. Ojo, ahí va a andar, 9 segundos, 8, 7, 6, 5. Y se va a morir, no se va a morir. Bueno, no se debería de morir. Vale, ahí está, bueno. Pues ahí lo tenemos. Hemos hecho en otras pruebas, hemos hecho más daño. De hecho, ahora vais a ver que no se va a actualizar el daño. Bueno, me pone que has actualizado, no lo sé por qué, porque en otras he hecho más daño. Así que, probarlo de esta manera, fijaros las estadísticas, sin estar con las habilidades a tope y sin un equipo top, que le podemos poner un equipo todavía mejor. Fijaros el daño que hace, porque se pone a la par de otros personajes que son muy buenos en boss de clan. Entonces... Pues bueno, chicos, probarlo de esta manera, decidme qué tal os ha ido, decidme cómo lo estáis probando y si sacáis una build muy tocha, pues si queréis entrar al Discord y compartirla o mandármela por privado, la probamos y si queréis, la probamos y subimos un vídeo hablando un poco de esa build, que yo creo que puede estar bien, pero yo creo que tal y como lo hemos montado, cualquiera que esté jugando, bien sea novato o que no sepa cómo montar al personaje o tal... yo creo que cualquiera lo va a poder sacar partido, lo va a poder aprovechar y desde el minuto 1 va a poder ir con su Wukong a cualquier sitio y le va a poder dar mucho amor porque le va a funcionar. Chicos, yo lo he estado probando en varios sitios y funciona de maravilla. Ahora solamente queda ya pues meterle un equipo tocho, mejorar las habilidades, buscarle su artefacto y ver hasta dónde puede escalar ese daño. Subiremos otro vídeo también hablando ya cuando lo tengamos más topeado con su artefacto y demás. Chicos, hasta aquí la guía de Sun Wukong. Que no es poco, yo creo que hemos estado un buen ratito hablando. Creo que no me dejo nada. Si es así o tenéis dudas, dejádmelo en los comentarios. Y cualquier cosita vamos viendo. Ya sabéis, podéis entrar al Discord y vamos hablando. Ya sabéis, darle un fuerte like y sobre todo suscríbete para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.